Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirte en tu programa Justicia para Todos. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta esta ocasión porque vamos a platicar de un tema que en lo personal me apasiona, que es el juicio de amparo. Por favor, quédate con nosotros. ¿Qué tal? Qué gusto recibirte nuevamente aquí en tu programa Justicia para Todos. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta el programa que vamos a hacer el día de hoy porque tenemos un invitado muy especial, al licenciado Miguel Atiel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando, muchas gracias por la invitación. Hombre, es un placer. Vamos a compartir un tema que a los dos nos apasiona, que es el juicio de amparo. Pero antes de comenzar sobre ese tema que es tan interesante, me voy a permitir leer una muy breve síntesis curricular. El licenciado Miguel Atiel Ayud es licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, en donde se tituló con la tesis La legitimación procesal en las controversias constitucionales. Cuenta con la especialidad de amparo por la Universidad Panamericana, el posgrado en Derechos Procesal Civil y Mercantil por la Universidad Panamericana, maestría en Juicios de Amparo por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ha tomado diversos cursos y congresos en arbitraje internacional, criminología, control difuso de la Constitución y control de la convencionalidad. Inició su carrera profesional en el año de 1996 en el despacho Rocha, Ambrosi y Lanz Cárdenas Abogados, en el área de litigio en la rama civil, mercantil, familiar, arrendamiento, concursal, amparo y constitucional, junto con los ministros en retiro Salvador Rocha Díaz y José Trinidad Lanz Cárdenas. Socio fundador del despacho Atiel León de la Barra Abogados desde 1999. Posteriormente, Atiel Ayud Abogados, especializado en materia civil, mercantil, familiar, administrativa y amparo desde 2002 a la fecha, siendo apoderado y representante de diversas empresas nacionales e internacionales. Ha impartido las cátedras de amparo, Derecho Procesal Civil, Procedimientos Civiles Especiales, Justicia Alternativa y Prácticas Profesionales en la Universidad La Salle. Socio fundador de la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas, miembro de la Asociación Jurídica Mexicana Libanesa Al-Muhami y actualmente es el vicepresidente de ella. Asesor jurídico de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados de la 62 legislatura en el año 2015. Asesor jurídico en jefe del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados en la 62 legislatura 2016-2017. Miembro de la Unión Libanesa Cultura Mundial y actualmente es el presidente de la misma en la República Mexicana. Ha impartido diversas conferencias sobre amparo, jurisprudencia, suspensión del acto reclamado, arrendamiento, amparo en materia de arrendamiento y bueno, hoy tenemos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros en el estudio. Miguel, cuéntanos qué es el juicio de amparo, cómo funciona, qué es esto del amparo, ¿es una especie de recurso? ¿Qué es para nuestra audiencia que no necesariamente tiene la obligación de saber derecho? Platícanos así muy ligeramente, por favor. Claro que sí, Fernando, muchas gracias primero por la invitación. El juicio de amparo es para mí algo, como bien decías tú al principio, algo apasionante. Es algo muy técnico en el derecho. Y voy a partir de su premisa principal, que es un medio de defensa para la protección, el resguardo, la conservación de los derechos humanos de los gobernados. La Constitución, como nuestra norma suprema, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dentro de su parte dogmática, dentro de sus primeros 29 artículos que contemplan los derechos humanos o derechos fundamentales de los que gozamos los gobernados, establece particularmente en el artículo 17 que todo gobernado tiene acceso a una impartición de justicia que debe ser pronta, expedita,
debe estar al alcance de todos, debe ser completa. Esto significa que los gobernados, es decir, los particulares, debemos de tener o gozar de algún medio de defensa cuando nuestros derechos son violados, desconocidos, son ignorados. Cuando estos derechos de los que somos titulares son desconocidos o violados, como decía, entre particulares, vamos a pensar, pues existen diversas acciones de naturaleza a lo mejor civil. Cuando se comete un delito serán de naturaleza penal, cuando es por un acto de autoridad ya cambia la situación. No podemos tratarnos de igual a igual, es decir, cuando la violación de un derecho humano proviene de una autoridad, los gobernados tenemos a nuestro alcance este medio de defensa que es el juicio de amparo. Este juicio de amparo, tradicionalmente conocido también como juicio de garantías, porque previamente se conocían los derechos humanos como garantías individuales, antes de las reformas recientes que hubo a la Constitución, en 2011, este juicio tiene varias vertientes. Una puede servir como una última instancia, vamos a llamarle así, que es por lo que en ocasiones se le ha denominado como recurso, que es cuando se trata de impugnar una sentencia que pone fin al juicio, dictada por alguna autoridad jurisdiccional, ya sea en primera o segunda instancia. Hago esta aclaración porque, por ejemplo, en algunas materias que no hay una segunda instancia, que pudiera ser, por llamarlo, un recurso de apelación, sí procedería el juicio de amparo, que lo que algunas personas lo llaman como recurso, en contra de la resolución o el acto que ponga fin al juicio. Y está la otra vertiente, que sería el amparo indirecto, que es en contra de actos por exclusión que no pongan fin al juicio o en contra de normas que se consideran inconstitucionales y que trascienden o vulneran los derechos humanos de los gobernados. A simple vista, bueno, sí es un medio de defensa que complejo en su comprensión, en su desarrollo, en su postulación inclusive. ¿Por qué? Porque no es nada más, o no se trata nada más de llegar y externarle ante la autoridad jurisdiccional, que es el juez de distrito en el caso del amparo indirecto, o ante un tribunal colegiado en el caso del amparo directo, simplemente que se desconoció o se violó un derecho, ¿no? Sino que se tienen que externar los argumentos esquematizados en lo que nosotros decimos como un silogismo, para poder hacer valer lo que se conoce como los conceptos de violación, o así lo marca la ley. ¿A qué quiero llegar? Que cuando una persona resiente en su esfera jurídica una afectación en sus derechos humanos, la forma en la que puede pedir la intervención de la autoridad o de un juez para que vele por sus derechos es a través del juicio de amparo. Se promueve un juicio de amparo. La tramitología en cada uno de las dos vertientes que estaba yo platicando es distinta, y el objetivo es que el juez del conocimiento, el órgano jurisdiccional del conocimiento, pueda analizar si este acto va en contra de la propia Constitución y así poder restituir al afectado, que en términos de amparo le denominamos quejoso, si se le puede restituir en el pleno goce de sus derechos humanos que han sido violados o desconocidos. El amparo se constituye como para mí entender y para mi forma de ver las cosas, como uno de los principales medios de defensa. Fue creado aquí en México en el siglo antepasado por don Manuel Crescencio Rejón, en Yucatán, por ahí de mediados de siglo. Y yo creo que es un medio de defensa presumible que podemos presentar al mundo entero, porque ha sido muy eficaz. Es verdaderamente un recurso eficiente que sí ha logrado beneficiar a los gobernados en la restitución de sus derechos humanos cuando han sido violados. Ok.
Bien interesante esta parte introductoria donde nos platicas a grandes rasgos qué es el juicio de amparo. Tenemos que hacer un corte, pero en el siguiente vamos a platicar ya sobre estas características particulares del juicio de amparo, específicamente en lo que es el llamado amparo jurisdiccional, que es aquel que procede contra actos derivados de emitidos por tribunales. Que recordemos que en sus inicios el amparo no estaba permitido contra esa clase de actos, pero es ahora lo que le da quizá una mayor amplitud precisamente en la protección que puede generar este juicio de amparo. Acompáñanos por favor en el siguiente bloque. Qué bueno que nos acompañas en este segundo bloque. Estamos platicando con Miguel Atié respecto del juicio de amparo. Ya nos comentaba cuáles eran sus inicios y más o menos cómo funciona el amparo y la razón del por qué se le considera un mecanismo de defensa que constituye la principal herramienta de defensa de los derechos humanos en México. Miguel, tú nos hablabas hace un momento en realidad de las dos vías en las que procede el juicio de amparo, que es el amparo directo y el amparo indirecto. Una anécdota curiosa para nuestra audiencia es que cuando se instituye el juicio de amparo en la Constitución de 1857, únicamente se preveía la procedencia del amparo contra actos de las autoridades administrativas y contra normas generales. No estaba permitido el amparo contra actos emitidos por tribunales y de tal manera que el amparo conocía ordinariamente el juez y después en segunda instancia a través de un recurso oficioso la Suprema Corte. Cuando se genera la posibilidad de que el amparo pueda ser promovido contra actos jurisdiccionales, nace también esta segunda vía de amparo que tú comentabas, que es el amparo directo, y se llama ahora amparo directo porque en aquel entonces de ese amparo conocía directamente la Suprema Corte de Justicia. Se presentaba y conocía y resolvía la Suprema Corte de Justicia. Y el otra vía es amparo indirecto porque si bien conocía de ella un juez de distrito, a final del día terminaba llegando oficiosamente a la corte para revisar la legalidad de esa sentencia. Pero bueno, platícanos, ¿cuáles son las características del amparo directo? ¿Qué es lo que se puede reclamar? ¿Y cuáles son los efectos, de alguna manera, de la protección que se puede obtener en amparo directo? Y posteriormente, ¿qué diferencia tiene con el amparo indirecto? ¿Qué es lo que más o menos se podría reclamar en esta segunda vía? ¿Y cuáles son los alcances de la protección precisamente también en esa vía de amparo indirecto? Claro que sí, Fernando. Mira, voy a comenzar con hablando sobre el tema del amparo directo. Efectivamente, con el transcurso del tiempo, se han ido adaptando estas figuras a las necesidades y a las capacidades también de los órganos jurisdiccionales. Hemos visto cómo han tenido lugar ciertas reformas que han buscado otorgar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta competencia exclusiva de constitucionalidad, dejarle estos temas tan importantes de constitucionalidad y han reservado los temas de legalidad para los tribunales colegiados de circuito, ¿no? El amparo directo, entonces, vemos, y decía yo en el bloque anterior, es un medio de defensa que procede en contra de resoluciones o actos que pongan fin al juicio. Esa es la premisa básica. ¿Y a qué se refiere? Bueno, pues cuando tenemos un juicio, que pues, como todos sabemos inicia con una demanda, se agotan las etapas procesales, la contestación de la demanda, el ofrecimiento de pruebas, a los alegatos y se llega a una sentencia. Una sentencia, por ejemplo, definitiva es un acto que pone fin al juicio. Pero no necesariamente tiene que ser una sentencia. Puede haber un acto intraprocesal que también ponga fin al juicio y entonces también va a proceder el amparo directo. Es muy importante que comprendamos que esa es la premisa básica. Me recuerdo que algún profesor comentaba, hay siempre mucha confusión entre los abogados en cuándo procede un amparo directo y cuándo procede un amparo indirecto. Y decía, si pone fin al juicio es directo, todo lo demás es indirecto. Digo, lo decía de manera muy general, pero es una forma de comenzar a entender cuál es la procedencia en cada caso. Entonces tenemos, cuando se da una resolución que pone fin al juicio,
vamos a poner en ejemplo, en materia civil, tenemos un recurso ordinario, que es el recurso de apelación, por lo general, que puede revisar esta sentencia. Es decir, cuando una persona ha sido parte y resiente un agravio o siente que la sentencia está violando sus derechos procesales, puede, o incluso los sustantivos, porque no están reconociéndose o porque no se están interpretando correctamente o no están aplicando, él puede impugnar la sentencia, puede combatirla. ¿Cómo? Pues va y él va a verter estos argumentos tendientes a establecer que la sentencia, por ejemplo, no está valorando debidamente las pruebas, o que no está analizando, por ejemplo, la acción correctamente, o en el caso que sea el demandado, las excepciones y defensas que hayan sido opuestas. Entonces, cuando se cometen estas violaciones en el dictado de la resolución que está poniendo fin al juicio, la parte agraviada tiene el derecho de impugnarlo a través del recurso ordinario. Si hay recurso ordinario, hay ciertos juicios que no admiten un recurso ordinario, o que no admiten apelación, algunos procedimientos especiales, juicios orales, en fin. Y en contra de esta segunda sentencia, es decir, contra la sentencia que va a dictar el Tribunal de Alzada, que en este caso en materia civil sería una sala del Tribunal Superior de Justicia, procede el juicio de amparo. ¿Cómo se tramita? Bueno, el juicio de amparo directo se presenta ante la autoridad responsable. El plazo para promoverlo es de 15 días. El término generales. Hay otros plazos en materia de amparo que ya son muy específicos para ciertos actos en materia penal, o cuando hay privación de la libertad, de destierro, en fin. Pero el término general, que es de 15 días, se presenta la demanda ante la autoridad responsable. Quien lo tiene por presentado se pronuncia sobre la suspensión en caso de que haya sido solicitada, y una vez que se ha integrado el expediente y se haya notificado a las demás partes, lo va a remitir al órgano que realmente es competente para conocer. Es decir, la autoridad responsable no es competente para conocer o resolver el juicio de amparo, nada más lo tiene por presentado, lo recibe, lo integra y lo remite a la autoridad competente, que es, en este caso es el Tribunal Colegiado de Circuito. Lo va a remitir junto con el informe justificado. El informe justificado es aquel documento que contiene, emitido, como decía yo, por la autoridad responsable, que contiene la justificación del por qué emitió ese acto. Es decir, las razones de su constitucionalidad, o por qué estima la autoridad responsable que es constitucional el acto que ha emitido, la sentencia de que se trate. Se remite al tribunal colegiado y este lo recibe, y él sí lo va a admitir o no. Tiene la facultad de admitir ya la demanda de amparo e iniciar su tramitación. ¿Qué hace un tribunal colegiado? Bueno, pues ¿a quién le vengo a decir? Al experto de expertos. Lo va a radicar, lo va a admitir, va a iniciar su tramitación, designando si no hay alguna irregularidad, alguna causal de improcedencia que tenga que hacer o que tenga que pronunciarse al respecto, y lo va a turnar a un magistrado ponente, o un magistrado instructor. Este magistrado lo va a recibir en su ponencia, los tribunales colegiados de circuito, que se componen de 3 magistrados, por eso es colegiado, porque son 3 los integrantes, lo recibe y se va a dedicar a formular un proyecto de resolución. Y una vez que tiene este proyecto, lo va a circular con sus compañeros de tribunal, con los otros magistrados, para que una vez que lo tengan debidamente estudiado, se liste para una sesión. Y en esa sesión se va a debatir entre los 3 magistrados y se va a adoptar una resolución del juicio de amparo. Donde se decida si se decreta el sobreseimiento por ser improcedente, donde se estime que procede a negar el amparo, o en su caso conceda la protección constitucional. Es correcto. La sentencia de amparo puede, si hay una causal de improcedencia que se estudia en ese momento, puede decretar el sobreseimiento. Si es procedente, lo va a conceder. Si no procede el amparo, lo va a negar, evidentemente, ¿no? Si procede el amparo, aquí hay una particularidad. Se concede el amparo normalmente para efectos.
es lo que se conoce como el reenvío. Es decir, el tribunal colegiado va a analizar si el acto fue, o la sentencia, fue inconstitucional, y si es inconstitucional, va a decir por qué, en dónde estuvo la omisión o el estudio inconstitucional o la falta de estudio, y le va a ordenar a la autoridad responsable que vuelva a emitir el acto, pero le va a dar los lineamientos para que vuelva a emitir la sentencia. Es decir, está reenviando, de regreso está enviando el amparo, el asunto, pues, para que se vuelva a pronunciar la sala responsable en este caso. Ese reenvío provoca que se regrese para que la sala vuelva a abordar el estudio del asunto y se pronuncie al respecto, pero siguiendo los lineamientos. Debe acatar los lineamientos que le dé o le instruya el Tribunal de Amparo. Ok. Pues muy interesante hasta aquí, se nos está yendo el tiempo muy rápido, tengo que hacer un corte, pero acompáñanos en la siguiente sección donde vamos a concluir este tema y vamos a abordar ahora lo que es el amparo indirecto. Quédate con nosotros, por favor. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos platicando sobre el juicio de amparo y en el bloque anterior estamos platicando precisamente estas características genéricas de lo que es el amparo directo que procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pone fin al juicio. Y nos platicaba Miguel precisamente, bueno, lo que es la tramitación de esta vía de amparo. Oye, Miguel, nada más para concluir este tema. Tú nos comentas que el amparo directo procede precisamente contra estas sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio. Antes, en materia del trabajo, bueno, las resoluciones, las sentencias definitivas se llamaban laudos. Ahora, bueno, estamos en esta plena transformación de la justicia laboral y, bueno, ya esto puede eventualmente cambiar. Pero además de la legalidad o constitucionalidad de la sentencia, también podemos abordar el estudio de cuestiones de índole procesal en el amparo directo. Platícanos más o menos cómo funciona esta situación, por favor. Claro. En amparo directo, como bien decíamos, la procedencia se limita a que sean actos o resoluciones que pongan fin al juicio. Sin embargo, pueden analizarse violaciones de carácter procesal. Pero hay un requisito. Para que se puedan analizar estas violaciones, es necesario que durante la tramitación del procedimiento hayan sido impugnadas mediante el recurso ordinario, agotando así el principio de definitividad, para que, una vez llegado al momento en que se dicte la sentencia definitiva, si persiste esta violación, se haga valer en el recurso de apelación correspondiente, por ejemplo, se van a vertir los agravios contra la sentencia definitiva y los de las apelaciones intermedias para que se puedan hacer valer vía concepto de violación. Es decir, la ley, el procesal local, Código de Procedimientos Civiles, el Código de Comercio, ¿sí?, prevé la posibilidad de que se interponga un recurso de apelación de manera preventiva. No se va a tramitar en ese momento, sino que es preventivo, se continúa con la secuela procesal y al momento en que se dicte la sentencia definitiva, se va a abordar el estudio de esas apelaciones intermedias que no se habían tramitado y se pueden, contra eso, proceder o impugnar en vía de amparo también, si al momento de que se dicta la sentencia en segunda instancia persisten estas violaciones o no fueron abordadas o no fue tomado en cuenta por la sala responsable en este caso, ¿no? La idea es, no puedo dejar pasar una violación procesal y luego impugnarla en el amparo, porque si yo no la impugno en su momento, al contrario, eso significa que está consentida. Y en términos de lo que dispone la ley de amparo, el juicio de amparo, valga la redundancia, es improcedente en contra de actos que se encuentran consentidos tácita o expresamente. Claro. ¿Qué significa que estén consentidos? Bueno, aquellos en contra de los que no se promueve el recurso o el medio de defensa que proceda, se entiende que está consentido.
Claro, esto es, si durante el procedimiento yo ofrezco una prueba para determinar, para probar la pretensión que estoy haciendo valer o mi defensa, y esa prueba se me desecha, yo tengo la obligación de interponer el recurso que proceda contra esa cuestión procesal. Y si en sentencia definitiva, precisamente por el desechamiento de esa prueba, que por esa razón no se examina, yo pierdo, yo tengo sentencia en donde pierdo, entonces me da la posibilidad de, una vez que agoté el recurso contra la sentencia, promover amparo donde reclame la sentencia y donde yo exprese argumentos también contra el desechamiento de esta prueba, para que el colegiado determine si el desechamiento de esta prueba, uno, influyó en el resultado de la sentencia, y si eventualmente fue correcto o no fue correcto el desechamiento de esta prueba. ¿Es así? Es correcto, y precisamente tocas un punto muy importante, lo que es el perjuicio de imposible reparación. ¿Y a qué me refiero? Si la violación procesal, que fue el desechamiento de la prueba, fuera de imposible reparación, se podría analizar en el momento. Sin necesidad de esperar a que termine el juicio. Exactamente, podríamos impugnarlo en ese momento a través de un juicio de amparo indirecto. Okay. Es decir, el juicio de amparo indirecto sí va a proceder en contra de ciertas violaciones procesales, siempre y cuando sean de imposible reparación o afecten derechos sustantivos. Pero no sabemos, en este caso que tú pones, si el desechamiento de esa prueba en particular va a ser de imposible reparación o no, hasta que se dicte la sentencia. Es decir, este desechamiento puede ser reparable en sentencia definitiva. Puede ser que no se requería esa prueba y sin embargo obtienes una sentencia favorable. Entonces no era de imposible reparación, no había que analizarlo en ese momento. Pero cuando se dicta la sentencia, como bien dices tú, nos damos cuenta que ese desechamiento trascendió en el sentido del fallo. Entonces ahí sí se hace valer en el recurso de apelación la violación de que no se valoró y que en su momento fue desechado este medio probatorio, que es lo que nos va a permitir que sea analizado en el amparo directo por parte del órgano competente, que es el tribunal colegiado. Ahí sí se puede abordar, pero si no lo impugné, yo ofrezco una prueba y me la desechan y digo, pues no importa, estoy consintiendo en el desechamiento, y eso significa que ya no puedo venir después a alegar que fue indebidamente desechado. En cambio, si en el momento en que se desecha lo impugno a través del recurso que sea procedente, llámese apelación o revocación, el que corresponda, digo, oye, no me admitiste esta prueba, la desechaste incorrectamente, sí voy, y ese desechamiento trasciende en el dictado de la resolución, me permite en ese momento hacer valer todos los agravios que este desechamiento provocó, y que por eso llegamos a una resolución que me está siendo desfavorable. Y ahora sí puedo irme al amparo directo en contra de esas violaciones intraprocesales, claro, que son las que se dan durante la tramitación del procedimiento. Ok. Ahora, con esto tú ya haces una diferencia en donde nos metes directamente a la procedencia del amparo indirecto, que nos decías correctamente hace un momento en bloques anteriores, que si no es sentencia definitiva o pone fin al juicio, entonces este acto jurisdiccional procede amparo indirecto, siempre con la premisa de que previamente hay que agotar los recursos que la legislación procesal establece. Claro. Si esos recursos no son favorables a nuestros intereses, podemos acudir al amparo indirecto. Pero este amparo indirecto, entonces, ¿siempre procederá o hay algunas condiciones para que proceda? No, claro que hay algunas y muchas condiciones, de hecho. Digo muchas porque si analizamos el artículo 107 de la ley de amparo, y nos establece todos los presupuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, vamos a ver que es una gama amplia. Y particularmente, que ahorita que estamos hablando de los temas jurisdiccionales, no en cualquier caso se puede acudir al juicio de amparo indirecto. Voy a hacer un pequeño paréntesis para conocimiento de tu público. El juicio de amparo indirecto se puede promover en contra de normas. Si se emite una nueva ley que se considera inconstitucional, se puede impugnar desde la publicación cuando causa perjuicio con la sola publicación, lo que se conoce como una norma autoaplicativa, o podemos esperarnos hasta el primer acto de aplicación
o te puedes esperar, o si no te causa perjuicio, sino más adelante con el primer acto de aplicación, se puede impugnar también, y es lo que se conoce como una norma heteroaplicativa. Y así hay otra gama de posibilidades para promover el juicio de amparo indirecto, ¿no? En el caso de la materia jurisdiccional que estábamos comentando, hay varias condiciones, como bien comentabas, o supuestos en los que se iba a proceder. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un juicio en el que se ordena el embargo de un bien y se procede a embargarlo, pero es un bien de un tercero. Es decir, no es parte en el juicio. El propietario del bien. El propietario del bien al que están embargando. Dice, oye, me están embargando, me están privando o poniendo un gravamen sobre un bien que es de mi propiedad, pero yo no soy parte. Es más, yo no sé ni de dónde deriva esto, ¿no? Entonces, en esos casos, él no tiene acceso a los medios de defensa del juicio, porque no es parte. Entonces va a acudir a un medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo indirecto. Sobre decir, oye, me están privando, hay un acto privativo, hay un acto de molestia que no está ni debidamente fundado ni motivado, yo no soy parte, y entonces promuevo un amparo indirecto. Porque este acto no está poniendo fin al juicio, simplemente está ordenando el embargo, el imponer, el trabar un embargo, y entonces esta parte va a decir, bueno, pues yo no soy parte, me voy a ir al juicio de amparo indirecto. Puede ser incluso que en para ciertos actos existan medios ordinarios que sí se puedan agotar. A lo mejor se ordena el embargo y una de las partes, sobre un bien que es de una de las partes, puede venir otro y poner una tercera excluyente de dominio. Okay. Es decir, cuando cuando el medio de defensa o el acto te admite insertarte en el procedimiento para impugnarlo, tienes que hacer valer el medio de defensa ordinario que decías hace rato, siempre claro, haciendo valer los medios de defensa ordinarios, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un indebido emplazamiento, ¿no? Ahí puede haber lo que se llama un tercero extraño, que es una persona que no es parte del juicio, y un tercero extraño por equiparación. Ok, tenemos que hacer una pausa, porque esto fue muy interesante, pero nos continúas, por favor, con esta explicación en el siguiente bloque. Acompáñanos, por favor, al siguiente bloque. Muchas gracias por acompañarnos en este programa Justicia para Todos. Estamos platicando del amparo indirecto, se estaba poniendo muy interesante, tuvimos que cortar, pero bueno, continuamos con esta narrativa de Miguel, que nos estaba platicando precisamente de estos actos que proceden en la vía de amparo indirecto. Nos estabas comentando precisamente de este tema de los embargos, de los recursos, en qué momentos la parte quejosa debe acudir a los recursos que la ley procesal establece y cuándo no está obligada por no ser parte en el juicio a interponer esos recursos. Correcto. Decía yo anteriormente que cuando tenemos, por ejemplo, un juicio en donde hay una persona que no es parte, es lo que se le llama un tercero extraño juicio. Pero también podemos tener una persona que sí está designada como parte, pero no ha sido emplazado. Y es lo que se le llama tercero extraño por equiparación. Este tercero extraño por equiparación, o el tercero extraño, si tiene conocimiento de la existencia del juicio y de un acto que es de molestia, puede insertarse en el procedimiento, si ha sido indebidamente emplazado, a través de un incidente de nulidad en el emplazamiento, por defectos en el emplazamiento, con la condicionante que no se haya dictado una sentencia. Es decir, si ya se dictó la sentencia, ya se elimina la posibilidad de insertarse al procedimiento a través de este incidente, porque ya está concluido, ¿no? El juicio concluye con la sentencia. Entonces, en ese caso, ya no puede hacerlo y tiene que acudir necesariamente a la vía del amparo indirecto. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir, bueno, ha sido violado
uno de los principales, en mi opinión, derechos humanos en materia de impartición de justicia, que es el derecho humano de audiencia, que es lo que coloquialmente se conoce como el ser oído y vencido en juicio. Esta parte va a acudir ante un juez de distrito, por excepción podrá ser algún otro órgano, pero por regla general es el juez de distrito, quien va a conocer y se va a argumentar que no ha sido debidamente emplazado o que no ha sido emplazado y que se dictó una sentencia que lo está vinculando y condenando cuando no ha sido, como decía yo, oído y vencido en juicio. Y en este caso, el juez de distrito va a analizar si efectivamente hubo un emplazamiento y fue indebidamente realizado, es decir, tiene vicios o defectos, o si no ha sido realmente practicado, y entonces está debidamente dictada la sentencia porque está vulnerando sus derechos de que pueda comparecer, hacer valer una defensa, poner excepciones y defensas, ofrecer pruebas y tratar de comprobar los extremos de su defensa para que no vaya a ser condenado. En estos casos procede el amparo indirecto. Una vez que se dicta la sentencia, se tiene que, si no es parte, insisto. ¿Por qué? Porque si sí es parte, si sí fue debidamente emplazado y tuvo la oportunidad de defenderse durante la tramitación del juicio, entonces contra el dictado de la sentencia ya no va a ser un amparo indirecto. Vamos a regresar al principio de nuestra plática. Ahí va a ser un amparo directo. ¿Por qué? Porque es una sentencia, una resolución o un laudo, como anteriormente decías en materia de laboral. Ahí va a ser un acto, una resolución que pone fin al juicio. Pero en este caso, aunque la sentencia esté poniendo fin al juicio, la parte afectada no fue debidamente oída y vencida en juicio, porque estuvo mal emplazada, mal notificada del juicio. En este caso, entonces, lo que va a proceder es un amparo indirecto, pero en realidad no es porque vayamos a analizar la sentencia. Por eso es amparo indirecto, porque lo que vamos a analizar es un acto intraprocesal que es el emplazamiento, si fue correcta o incorrectamente realizado. Por ahí hace unos años salió un criterio que lo que se denominó la jurisdicción escalonada, ¿no? Cuando aquella persona que había sido indebidamente emplazada trataba de impugnar el emplazamiento y se analizaba si había sido debidamente emplazado, pues ya había perdido la oportunidad de impugnar la sentencia, y si no había sido debidamente emplazado, se ordenó la reposición del procedimiento, es decir, que regresaran las actuaciones hasta el momento de la notificación para que se le notifique y se inserte correctamente el procedimiento, o teniéndose por conocedor del juicio desde ese momento. ¿Qué se determinó con este criterio que se denominó jurisdicción escalonada? Bueno, que se podía impugnar el emplazamiento y señalar la sentencia al mismo tiempo como un acto destacado. Eso se da más en materia laboral precisamente. Si el juez de distrito analizaba y decía no fue emplazado, lo regresamos. Pero si fue debidamente emplazado, ya no se perdía la oportunidad de impugnar el laudo o la resolución. Y en ese momento se escalonaba la jurisdicción, es decir, se enviaba, si no mal recuerdo, el expediente a la competencia del tribunal colegiado para que entonces él abordara el conocimiento de la sentencia que había puesto fin al juicio y que está impugnada en el mismo juicio de amparo. Así es. Fue muy novedoso. No siento que haya tenido mucho mayor difusión, pero sí es algo que me parece que es muy importante porque permitía ejercer este medio de defensa para ambas circunstancias o situaciones, porque por impugnar uno yo perdí el tiempo para impugnar el otro si es que me decían que había estado debidamente emplazado, ¿no? Para claro, cuando terminara esto. Claro, y además permite que el órgano correcto sea el que examine el acto según le corresponde, el emplazamiento del juez de distrito y eventualmente la sentencia o laudo del tribunal colegiado de circuito. Es correcto, porque así se guardan las competencias y las facultades de cada órgano. Si no, obligabas de alguna manera a uno o al otro a analizar cuestiones que estaban fuera de su competencia, como ahora está sucediendo con el amparo, que regrese un poco directo, y que decía yo, si se plantean ciertas cuestiones de constitucionalidad en el amparo directo, el tribunal colegiado ahora ya se detiene, ¿no?, en pronunciarse sobre estos temas y se remite en ciertos casos a la Suprema Corte de Justicia,
parece, o llamaría la atención porque parecería que estuviera como dividiéndose la continencia de la causa, ¿no? Lo divides para que la constitucionalidad sea resuelta por la Corte, y una vez que está resuelta la parte de constitucionalidad, regresa para que aborde el tema de legalidad del tribunal colegiado. Se reserva esa parte al colegiado y la otra a la Suprema Corte. Y es más o menos lo que estábamos comentando con este tema de la jurisdicción escalonada, para que cada órgano de impartición de justicia se pronuncie sobre lo que es verdaderamente de su competencia. Así tenemos, bueno, el amparo indirecto es un extraordinario mecanismo de defensa constitucional, a mi parecer, muy versátil, vamos a llamarle. ¿Por qué? Porque efectivamente te permite impugnar una gama de actos de autoridad cuando vulneran los derechos humanos. Y continuando en el tema de la jurisdicción, del ámbito jurisdiccional, así tenemos que cuando una violación intraprocesal es de imposible reparación, afecta los derechos sustantivos, se puede impugnar en ese momento a través del juicio de amparo indirecto para que se resuelva y no continúe. Son casos muy específicos. Hay que acreditar al juez de distrito por qué es de imposible reparación. ¿Por qué no puedo llegar a la sentencia y ver si con la sentencia se rescata esa violación? Vamos a llamarlo así. Es decir, si trasciende al dictado de la sentencia o no. Si se hace valer que no trasciende al dictado, se va a continuar. Pero si verdaderamente en ese momento se puede apreciar que afecta los derechos sustantivos y que no se va a poder reparar la violación o la afectación a la parte con el dictado de la sentencia, entonces sí se va a admitir el juicio de amparo indirecto. Yo recuerdo un caso hace varios años en donde se dictaban unas medidas cautelares, unas providencias precautorias, y se levantaron, el juez ordenó el levantamiento de estas medidas, y a mí me llamó mucho la atención porque no se levantaron correctamente, de tal forma que levantan las medidas que consistían en el embargo de cuentas, estaban congeladas las cuentas, y si analizábamos los presupuestos de procedencia de recurso de apelación, no me permitía que se tramitara esta apelación, no estaba en el clausulado, vamos a decir, del números clausus del artículo específico que permite cuáles son las apelaciones de tramitación inmediata. No cuadraba, entonces tenía que ser una apelación que debía tramitar junto con la apelación en contra de la sentencia definitiva, pero lo cual es contradictorio, resultaba ocioso y aberrante. ¿Por qué? Porque si era una medida provisional, cautelar, no podía yo analizarla cuando llegara la sentencia definitiva, porque ya perdía su efecto de provisional y adquiría la característica de ser definitiva. Entonces el estudio ya iba a llegar muy tarde. Cuando yo analizara si se levantó correctamente o no la medida, ya no iba a existir la medida, porque iba a existir la medida provisional, porque iba a existir una medida definitiva que era la sentencia. Entonces ahí teníamos para empezar, una excepción al principio de definitividad. Podríamos acudir directamente al amparo y en ese momento se podía tramitar el amparo indirecto, porque esta violación no admitía la posibilidad de esperarnos para que se tramitara con la sentencia definitiva. Sí afectaba los derechos sustantivos desde ese momento. Ok. Y entonces ahí sí se permitía, o era procedente, y fue procedente el juicio de amparo indirecto. Ok. Tenemos que ir a un corte. Por favor, acompáñanos para el último bloque de este programa y las conclusiones de este tema que es tan apasionante que estamos tratando. Quédate con nosotros, por favor. Qué bueno que nos acompañas en este último bloque de tu programa Justicia para Todos. Ha ido increciendo esta intensidad en el desarrollo del tema, y como se dan cuenta, pues es un tema muy, muy extenso, lo cual me sirve de provocación para invitar a nuestro amigo Miguel a que nos acompañe en otro programa. Pero bueno,
Hay un punto que a mí me interesa mucho destacar, que Miguel nos comentaba que había condiciones para la procedencia del amparo. Esto es, el juicio de amparo no es un instrumento cuya procedencia quede al capricho de las partes. No, hay reglas específicas que se deben de satisfacer, que no son denegatorias de justicia, sino que precisamente tiene que ver con el tema de que a través del amparo no solamente se tutela los derechos humanos de la parte quejosa, sino que también las reglas que sustentan el amparo protegen a la parte tercera interesada, o incluso, si es un acto de materia administrativa, pues incluso tutelan la vigencia del acto reclamado, que interesa en este caso a la autoridad, y por ende hay una presunción de interés social, en tanto se dilucida si el amparo es o no procedente y si en su caso el acto es o no inconstitucional. En materia jurisdiccional se dice que lo que se tutela, lo que se protege es la tutela judicial efectiva. Entonces, qué bueno que comentas esto, porque quiero entender que lo que nos estabas diciendo es que si yo soy parte demandada en un juicio y me emplazan para que yo comparezca a defenderme, el amparo va a ser procedente sí y solo si verdaderamente yo no tuve oportunidad de defensa. Si se siguió todo el juicio a mis espaldas y yo me entero hasta que se dictó sentencia o cuando ya la pretenden ejecutar. Pero si yo me entero del emplazamiento en el momento oportuno, yo puedo esperarme, guardar silencio, esconderme, y entonces esperarme hasta después de la sentencia para venir al amparo, ¿o cómo funciona? No, por supuesto que no. El amparo no es un medio de defensa a capricho, no es un medio de defensa que pueda dejarse a la simple interpretación del particular para ver cuándo lo quiere promover. No, por el contrario, precisamente como yo decía al principio, el juicio de amparo es verdaderamente técnico. Y decía yo hace un par de segmentos, si tú te enteras de un acto, tienes conocimiento de un acto, estás obligado, si quieres impugnarlo, a hacer valer este medio de defensa dentro del plazo que establezca la ley. Y hablaba yo del plazo general en materia de amparo, que es de 15 días. ¿Qué significa esto? Que lejos de ser caprichoso, tiene uno que seguir las reglas de procedencia del juicio de amparo, como en cualquier otro medio de defensa o cualquier otra acción que vaya a ejercerse. Ahí habrá algunas excepciones, como tú bien sabes, en ciertas materias y para ciertas personas que se encuentran en un estado, vamos a llamarle de vulnerabilidad, o que pueden estar en estado de indefensión por sus calidades, ¿no? Llámese en materia familiar para los menores, o mayores incapacitados, en materia agraria, para los trabajadores en materia laboral, bueno, ya entraríamos en otro tema que es la suplencia. Claro. Pero bueno, regreso. Tocaba este punto porque se pueden, no voy a decir que omitir, pero se puede suplir ciertas omisiones en favor de ciertos grupos. Pero si no está en ese supuesto, se deben de cumplir estos requisitos. Y estos requisitos es que si una persona tiene conocimiento del emplazamiento, a partir de ahí va a comenzar su plazo de 15 días para impugnarlo. Pero de entrada, si aquí se entera, ni siquiera sería el amparo, sino que tendría que acudir a promover el recurso respectivo, ¿no? Por supuesto. Bueno, si todavía no se ha dictado sentencia, por supuesto, y se entera del emplazamiento, si una de dos, o puede contestar la demanda, definitivamente. Si está en el momento oportuno. Si está todavía dentro del plazo para contestarla, subsanando las omisiones o las violaciones que en su caso se hayan dado con el emplazamiento. Se tendrán por convalidadas. Si ya no está en el plazo para contestar la demanda o no quiere porque fue indebidamente realizado, se puede insertar al procedimiento, como decíamos hace rato, con el objetivo de hacer valer sus derechos mediante un incidente de nulidad en el emplazamiento. Pero debe ser la primera actuación. Si él comparece a juicio sin impugnar ese indebido emplazamiento, lo está convalidando. Y entonces está consintiendo ese indebido emplazamiento. La primera actuación, tiene que ser el incidente de nulidad por defecto de omisión del emplazamiento. Si ya se dictó la sentencia y se da por enterado, tiene conocimiento del emplazamiento, necesariamente tendrá que agotar el juicio de amparo. Y si no lo hace, va a haber, y hay constancia de que se enteró,
no va a poder ya posteriormente hacer valer ni este medio de defensa y va a tener por perdidos ya sus derechos, porque va a haber consentido la resolución que se haya dictado. Entonces, por eso es importante que si una persona tiene conocimiento, antes o después, haga valer los recursos ordinarios que sean procedentes en su caso, y si no, haga valer o promueva su juicio de amparo para que pueda ser restituido en el pleno goce de sus derechos humanos que hayan sido violados. Y en este caso, el principal va a ser el de audiencia, y por ende van a ser todos los demás, ¿no? Legalidad, debido proceso y acceso a la impartición completa de la justicia, ¿no? Claro. Oye, Miguel, nos quedan unos cuantos minutitos. Yo te quisiera pedir que nos comentaras algunas áreas de oportunidad que tú piensas que deberían de mejorarse en el juicio de amparo, o las conclusiones finales del tema que estamos tratando. Mira, no sé, en materia de amparo todo en este planeta, todo en este mundo es perfectible. Me parece que el amparo se ha ido perfeccionando muy bien, se ha ido adecuando muy bien a las necesidades sociales para la impartición de justicia. Claro, todo debe de ir mejorando. Tenemos que profundizar a lo mejor en ciertos aspectos. Por ejemplo, me parece que un aspecto que se tuvo que ir mejorando con los criterios de la jurisprudencia fue la acumulación, que esta nueva ley de amparo no la trató como considero yo que debería hacer. Hay algunos otros puntos. Los tiempos siempre van a ser lo principal. Los tiempos, porque el transcurso del tiempo perjudica la impartición de la justicia normalmente. La suspensión es un tema que yo he abordado en otras pláticas. Debe ser muy precisa y debe de ponderarse siempre la posibilidad, en aquellos casos en que proceda, de concederse el efecto restitutorio, que es lo que conserva a veces la materia del amparo, la materia, y lo que permite que al final sea efectiva la concesión del amparo. Sin la suspensión, el amparo verdaderamente perdería una gran parte de su efectividad. Creo que uno de los puntos principales en los que yo me enfocaría, y me parece que hace que el amparo tenga mejores, no nada más efectos, sino más rápidos, porque si nos tuviéramos que esperar hasta una sentencia definitiva, llegaría muy tarde la protección constitucional. La suspensión ayuda bastante para que los gobernados podamos allegarnos de esta protección y precisamente es el amparo, no esta protección, lo dice su propio nombre, ¿no? Claro. Pues lamentablemente se nos agotó el tiempo y yo coincido contigo en el sentido de que, bueno, evidentemente el juicio de amparo como tal ha ido evolucionando cada vez con la pretensión de que tenga un efecto de tutela hacia cada vez más amplitud en la población, a que los efectos sean más eficientes en la tutela de los derechos humanos, y también se debe de mejorar propiamente en la institución que se encarga de resolver estos juicios de amparo, pero esto implica una serie de políticas internas y también una serie de políticas públicas para mejorar precisamente este servicio. Como dices tú, y estoy de acuerdo, todo es perfectible. Bueno, pues entonces el compromiso queda abierto para que platiquemos, ya sea de suplencia de la deficiencia de la queja o de suspensión del acto reclamado, que son temas también per se muy, muy, muy importantes. Entonces, muchas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación, por este espacio, por poder aportar un granito de arena en transmitir esto a tu público, y muchas gracias a todo el público que está aquí poniendo atención en el programa. Muchas gracias. Y síguenos por favor en nuestras redes sociales. Recuerda Justicia para Todos, estamos en todas las plataformas, y recuerda que la justicia es ciega, pero nosotros no. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez, y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.